Mi nombre es Omar Rodríguez García. Estudio en el Colegio de Investigación Educativa, aquí en la ciudad de Tepito. Vengo a hablarles acerca de la educación en México y cómo esta es miembro de la OCDE, en que varios países participan para el servicio de la educación. Dice, en México, el crecimiento anual de las tasas de graduación a nivel de educación media superior ha sido mayor a los de los países de la OCDE. Para los que existe información entre el año 2000 y el año 2011, la tasa de graduación de este nivel ha crecido un 3.6% en forma anual. Sigue siendo esta tendencia. Se estima que el 49% de los jóvenes mexicanos que hoy concluirán la educación media superior a lo largo de sus vidas. Estas cifras representan un cambio significativo con respecto al año 2000, cuando se estima que en el 33% de los jóvenes mexicanos alcanzaría este nivel de educación. Las generaciones más jóvenes han alcanzado niveles de educación más altas que las generaciones mayores. El porcentaje de las personas de 25 a 34 años de edad con un certificado al menos de educación media superior es casi el doble del 44%, y el de las personas de un 55 a un 64% de edad, que tienen el mismo nivel de instrucción del 23%. Se puede observar una evolución similar al nivel universitario. Solo un 12% de las personas entre 55 y 44 y 64 años han obtenido una educación universitaria, mientras que el 23% de los jóvenes de 25 a 34 años de edad lo han hecho. Aun cuando este porcentaje de egresado universitario sigue siendo muy inferior a la medida de la OCDE de un 39%, los niveles de educación superior entre los jóvenes han aumentado 6 puntos porcentuales. En el año 2000 un 17%, en el año 2011 un 23%, y ya superan a los de Austria en un 21%, a los de Brasil en un 13%, a los de Italia un 21% y a los de Turquía un 19%. El porcentaje de los niños de 4 años de edad de matriculados en la educación en México ha aumentado considerablemente desde 2005, cuando un 70% de este grupo de edad participaba en la educación 2011. Prácticamente todos los niños de 4 años de edad estaban escolarizados. Con una reforma efectuada en el 2002, se estableció la obligatoriedad de la educación preescolar a partir del ciclo escolar 2008-2009. Al día de hoy se estima que la educación preescolar reúne recursos equivalentes al 0.6% del Producto Interno Bruto. Por esta razón, la participación de la educación preescolar tiene beneficios a largo plazo. En los programas Evaluación Internacional, los alumnos de Informe o PISA o de la OCDE han encontrado que los estudiantes de 15 años de edad que tuvieron por lo menos un año de educación preescolar tienen mejores resultados que la lectura, que ellos se preparan más cuando cursaron el año preescolar. Dice. Una forma de examinar el gasto de educación es la relación con la riqueza nacional de un país. En el año 2010, el 6.2% del peso interno, del Producto Interno Bruto de México se destinó en gastos de institución educativa, ligeramente inferior a la media de la OCDE de un 6.3%, pero mayor que el porcentaje del PIB que se gasta en la educación en Australia, que es el 6.1%. En Brasil se gasta el 5.6% de su Producto Interno Bruto. La Federación Rusa gasta el 4.9% de su Producto Interno Bruto, y España el 5.6% del PIB, y en Suiza el 5.6%. Entre el 2005 y 2010, el gasto por estudiante de institución educativa a nivel primaria, secundaria, educación media superior aumentó en un 4%, aunque este ritmo de aumento es muy inferior a la medida de la OCDE de un 17%. El gasto de instituciones educativas de estos niveles representó el 4% del PIB. En el 2010, mayor que la medida de la OCDE, 3.9%.
del PIB, superior al gasto en Canadá, el 3.9%, Chile el 3.4%, España el 3.3%, que equivale al de los Estados Unidos. Dice, durante el mismo periodo, el gasto por estudiante e institución de educación superior aumentó un 5%, también inferior al aumento promedio de la OCDE, de 8%, pero para mayor incremento observado en Australia el 1%, en Dinamarca el 2% y en los Países Bajos el 2%, de la República Eslovaca el 3% y en Eslovenia el 4%. El gasto en instituciones educativas de este nivel de educación en México representó el 1.4% del PIB en 2010, inferior a la medida de la OCDE de 1.6%, pero mayor es el porcentaje del PIB gastado en la educación universitaria de Brasil, que es el 0.9%, en España el 1.3% y en Suiza el 1.2%, que equivale a lo observado en el Reino Unido. Teniendo en cuenta el tamaño de la población en México, al aumentar el gasto de la educación, se traduce necesariamente en un mayor gasto por estudiante. El gasto anual por estudiante de primaria es del 15% PIB per cápita. El gasto por estudiante en secundaria y educación media es superior a un 17% del PIB per cápita y por estudiante. En educación superior, el gasto anual se dispara hasta un 52% de PIB por cápita. El gasto anual promedio por estudiante desde la primaria hasta la educación superior es del 20% del PIB por cápita, inferior a la medida de la OCDE del 28% PIB por cápita. En México se destinan 83.1% de su presupuesto para la educación a los sueldos de los profesores, el 93.3% a la remuneración del personal en su conjunto. Estos son los porcentajes más altos de los países de la OCDE. Alrededor del 87.2% del gasto de la educación primaria se asigna a remuneraciones de los maestros, mientras que el 78.1% del gasto en secundaria y la educación media superior se destina a este fin. El gasto de secundaria en sueldos de maestros, en cambio, de los porcentajes de la media de la OCDE asignados a remuneración de los maestros son de 61.8% en primaria y el 62% en secundaria y educación media superior. Como hemos visto en todo esto de la educación en México, México es uno de los países que le invierte en la educación, pero también debemos de ver que otros países están más adelantados que nosotros. La mayoría de los mexicanos, en un 64%, ha alcanzado un nivel superior a la educación de la media superior como nivel máximo de estudio. El porcentaje de adultos ha alcanzado al menos la educación media superior en un 36% y es uno de los más bajos entre los países de la OCDE. Solo llegaremos superior a los de Portugal, que es un 35%, y Turquía un 32%, y considerablemente inferior a la medida de la OCDE en un 75%. México tiene una de las tasas de matrícula más bajas entre los jóvenes de 15 a 19 años de edad, con un 56% entre los países de la OCDE. A pesar de tener la mayor población de este grupo etario de la historia del país, México está modificando la cobertura de la escolaridad obligatoria para incluir la educación media superior al ciclo escolar 2012-2013, con la intención de alcanzar una cobertura universal a este nivel para el año 2022. Los datos están en esta edición de Panorama de la Educación no reflejan este cambio, aunque el porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años matriculados en la educación aumentó un 14% porcentual desde el año 2000. Bueno, pues entonces con esto terminamos este video. Esperemos que haya sido muy claro en lo que es la educación en México. Gracias.